Y maestro, Muy buenos días. buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar de el pueblo mágico de Orizaba, en el estado de Veracruz, por supuesto, ¿no? Que todos, creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de este pueblo y ciudad prácticamente, ¿no? Que bueno, va a tener mucho, digamos, pues vamos, una historia, una importancia hasta cierto punto para México, bastante destacable, ¿no? Sobre todo porque, pues en su momento, como muchos sabemos, pues quedó en el paso entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Y en ese sentido, pues este pueblo mágico justamente pues ahorita que veamos todas sus características, pues va a ser, al igual que todos los pueblos mágicos, muy característico por su paisaje, muy característico por su gente, por sus atractivos culturales, sus edificios, sus iglesias, bueno, por su historia, por supuesto, ¿no? También recordemos siempre que la historia de cada lugar, el simbolismo, va a ser, digamos, pues, pues va a ser siempre muy, muy relevante, muy importante, muy, eh, muy peculiar, ¿no? Los va a ir caracterizando a cada uno de estos lugares. Y entonces, pues al final de cuentas, aunque muchos pueblos comparten historias similares, o bueno, historias me refiero al pasado muy similar, pues siempre va a haber eh, diferencia también entre ellos, porque pues al final de cuentas, acontecimientos, hechos históricos, ¿no? Que van a ir ocurriendo en un lugar, no siempre van a ser los mismos que ocurrirán en otro espacio, ¿no? Y eso siempre, a mí me gusta resaltarlo particularmente, pero también pues es importante ir recordando, ¿no? O sea, si yo aquí lo digo, a veces eh, pues a veces lo dejamos de lado, a veces creemos que es exactamente lo mismo, o que ya el pasado es pasado y que ya no tiene mayor relevancia, pero pues al menos en este caso, ¿no? Al menos ahorita, lo que sí debemos de entender es que justamente esa historia pues es la que va a constituir y la que va a darle forma al pueblo como tal o al lugar como tal, ¿de acuerdo? Siempre, siempre es importante en este caso entenderlo para que pues para que al final no lo dejemos de lado, volteemos a ver hacia atrás y, y entendamos el simbolismo muchas veces, o el simbolismo más bien que muchas veces no logramos entender y sobre todo, o sea, digo aquí lo importante, sobre todo, constantemente decimos, ¿no? Pues este pueblo no se merece, este pueblo se merece mucho, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, este pueblo no es, no debería de estar, sí debería de estar. Pues eso dependerá, ¿no? Y eso dependerá en gran medida, insisto, también de la historia, no nada más de que si es bonito o no es bonito el lugar, ¿de acuerdo? Pues un poquito para que pues para que vayamos comprendiendo justamente el por qué aparecen algunos pueblos y algunos otros no tanto, ¿no? O no siempre aparecerán, ¿no? Muchas veces será un lugar muy bonito. Les pongo el ejemplo casi siempre de Valquírico, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿no? Que pues pueblo en sí, pueblo no es todavía, porque es un fraccionamiento, este, es una zona residencial. Ahora, por otro lado, ni tiene historia, ni tiene momentos, ahora sí que hechos históricos, este, ni tiene, no sé, un platillo típico, una comida tradicional, un personaje relevante, o sea, no tiene un pasado.
al final es algo construido, sí tiene un atractivo un turístico más que nada, que al final de cuentas, pues bueno, al ser atractivo turístico, pues es un atractivo cultural, ¿no? Porque entendamos que la cultura lo es todo. Pero en ese sentido, bueno, Valquírico pues queda fuera, o sea, al final hay que dejarlo siempre fuera o hasta el momento fuera de los pueblos mágicos, ¿no? Nada que ver con un pueblo mágico y nada que ver con lo mexicano como tal y con lo tradicional en México. Más adelante tal vez, ¿no? Dentro de unos 50, 60 años, pues igual ya podrán decir, ah, bueno, pues pues ya, o sea, ya va a tener esa historia, es lo que haya ocurrido durante esos 60, 50 años, o más incluso. Pero al momento todavía no. Y eso se los recalco mucho, ¿no? No sé si todos conocen Valquírico, ¿no? Que es este lugar que se ha promocionado mucho como una Italia en México, ¿no? Sobre todo porque pues, es una arquitectura muy al estilo italiano. Y entonces, bueno, al estilo, perdón, al estilo de la Toscana. Entonces, bueno, ya, ahí, eso lo dice todo al final de cuentas, ¿no? Es intentar imitar otra cosa. En este caso, Orizaba, que es el que vamos a hablar, la ciudad de las aguas alegres, ¿no? Y de las aguas alegres en el mejor sentido de la palabra y no en el sentido actual de la palabra, ¿no? Porque muchos dirán el agua alegre o el agua, las aguas locas, ¿no? Modernas, no tiene nada que ver con Orizaba, ni surgió de ahí, ni vino de ahí, ni nada por el estilo. Perdón, me preguntan que si es pueblo mágico. A ver, Orizaba sí es pueblo mágico. Valquírico no es pueblo mágico. O sea, no, yo nada más los pongo porque les pongo el ejemplo de Valquírico porque ahorita está de moda, porque muchos, pues, bueno, se empezó a promocionar turísticamente, pero no es ningún pueblo mágico Valquírico. Entonces, Orizaba que les digo que se conoció como el lugar de las aguas alegres. Anteriormente se llamaba Ahuial, Ahuializapan, Ahuializapan, ¿no? Más bien sería la pronunciación en náhuatl. Ahuilizapan o Ahuializapan. Tendría esas dos pronunciaciones. Y su significado es lugar de aguas alegres, meramente. Este lugar de aguas alegres, ¿no? Que pues está en un esplendoroso valle, la verdad, ahí en la región pues en la región central perdón, en la región central de las altas montañas, allí en el estado de Veracruz, ¿no? En toda la región de las famosas cumbres y de todas, y de todos estos, de todo este altiplano de la Sierra Madre Oriental. ¿De acuerdo? Es un espacio que, bueno, pues tiene su antecedente, por supuesto, prehispánico. Es una ciudad mexicana, también vale decir eso, o sea, más allá de que tiene el título de pueblo mágico, pues sí, ya adquirió o ya casi llegó no, ya casi, ya llegó al título de ciudad, sobre todo por el número de habitantes, más que por las condiciones urbanas. Esto va a tener que ver, insisto, por el número de habitantes, ¿no? Que estarían aquí en la región de la alta o de las altas montañas, que junto con otros municipios aledaños, en realidad forman la cuarta área metropolitana más poblada del estado, ¿no? Y del estado me refiero del estado de Veracruz, entendiendo que Jalapa, este, Jalapa, Coatepec y esa región, pues sería el área metropolitana más poblada, y luego pues ya tendremos la de Poza Rica, ¿no? Hacia el norte, el mismo puerto de Veracruz, y en este caso, pues Orizaba. Orizaba y los municipios aledaños que ahorita les voy a mostrar en un mapita.
¿de acuerdo? Es conocida, insisto, como el lugar de o la ciudad de las aguas alegres, sobre todo por su origen del náhuatl, ¿no? Por la palabra en náhuatl, Ahuilizapan, y por otro lado también por toda la zona lluviosa, digamos, o por todo el clima lluvioso, más bien, ¿no? Entonces, también como la pluviosilla, también se le conoce, pluviosilla, ¿no? Que así la llamó el poeta Rafael Delgado, la famosa pluviosilla, ¿ok? Actualmente, pues bueno, sí hay un interés, sí hay una búsqueda, en todo caso, por modernizar la ciudad, por darle todo ese impulso turístico, por, digamos, modificar incluso parte de su infraestructura y sin embargo, pues se han tenido que ir adaptando y readaptando para este, que justamente, pues bueno, sí pueda entrar, ¿no? Con toda esta infraestructura o con la poca infraestructura que ya tenía. Igual por ahí me preguntan en el chat, ¿no? De que en qué se basan para darles el nombramiento de pueblo mágico. Y recuerden que, bueno, lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? O al principio de los cuatrimestres, sobre todo, pero pues recuerden que el nombramiento de pueblo mágico tendrá que ver sobre todo con digamos, con el atractivo principal, ¿no? El atractivo, a ver, bueno, hay varias, y me regreso un poco a eso, hay eh, varios lineamientos o varias características que tienen que cumplir para darle el nombramiento. De principio, pues que tenga, eh, que sea un lugar interesante, un lugar, digamos, agradable, que tenga historia, que tenga tradiciones, que tenga pues una cierta cantidad de población, un cierto número de pobladores, que tenga gastronomía, que tenga artesanía, que tenga algún símbolo, algún elemento simbólico, ¿no? Sobre todo es esa parte. En su momento se buscaba que fuera, digamos, que tuviera todo eso. Ahora ya no. Ahora ya también, pues bueno, puede carecer de uno, pero al final pues se va a justificar porque tiene, digamos, potencial con todos los demás. O sea, tampoco, si solamente tiene uno, entonces no hay, o sea, digamos, una característica, pues no hay bases para convertirlo en pueblo mágico. Pero si tiene varias de ellas y carece únicamente de una, dos, hasta tres de estas características, pues no hay problema, ¿no? O sea, digamos, se puede compensar hasta cierto punto. Y bueno, también cuando preguntan en qué se basan, pues también va a tener que ver siempre un tema político, un tema de administración, ¿no? Muchas veces ponen más atención en cierta región, muchas veces ponen más atención en cierto estado o en ciertos elementos, ¿no? Para explotar. Ahora, después de ello, pues recuerden que tiene que estar a no más de 2 horas de distancia de alguna ciudad importante, de alguna ciudad que sea, digamos, que exporte o que dé turistas, ¿no? Y entonces, pues aquí, por ejemplo, pues la ciudad de Puebla o la ciudad de Veracruz son estas ciudades, insisto, en las que se podrían basar. Ahora, Orizaba se convirtió en pueblo mágico en el año del 2015. En el 2015, junto con la mayoría no, bueno, no diré la mayoría, pero junto con muchos pueblos, la Secretaría de Turismo convirtió a Orizaba en pueblo mágico. Y pues bueno, para llegar a ser pueblo mágico, recuerden que más allá de todas las características que ya les mencioné y todo el expediente que tienen que ingresar para entender o para saber
y conocer que sí tiene el potencial, digamos, que para ser pueblo mágico, pues bueno, también tienen que ver la parte actual, ¿no? La parte de infraestructura, que tenga hoteles, que tenga restaurantes, que tenga servicios, que pueda brindar un buen ambiente, digamos, una buena atención al paseante, al turista. Y bueno, y si no lo tiene, entonces, pues en muchas ocasiones les otorgan un préstamo para que lleven a cabo la construcción o la formación de esta infraestructura, porque al final todo lo que es más complicado, que sería la historia, las tradiciones, las leyendas, pues eso ya lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya nada más es dotarlo de ciertas herramientas. Miren, ahí está cómo se escribiría en náhuatl. Aulizapan, o le podemos quitar esta, bueno, estas dos A, de hecho, también en la otra escritura, quedaría Aguilizapan. Cualquiera de los dos es correcto, porque pues, recuerden que también del náhuatl al español y a la forma de escribir, pues no siempre hay una escritura correcta, entonces, pues ambas son correctas y son comunes, ¿no? Que se entiendan y que se escriban y que se pronuncien, por supuesto, porque esa es la otra. La pronunciación es lo que va a cambiar. Muy bien, creo, sí, yo digo siempre, ¿no? Que creo que todo el mundo conoce o creo que pocos conocen, pero en gran medida, más bien, tiene que ver conmigo, o sea, es una cuestión también subjetiva, entendamos esa parte, ¿no? Cuando yo digo, es un pueblo que todo el mundo conoce, pues es porque a lo mejor, muy probablemente para mí es muy común por ciertas razones, ¿no? O por ciertas, digamos, conexiones incluso que yo pueda tener con algunos pueblos mágicos. Y probablemente yo estoy diciendo que todos conocen y probablemente muy pocos conozcan, perdón, o lo contrario también, ¿no? Yo diré, es un pueblo mágico desconocido para muchos y a lo mejor la mayoría lo conoce y más bien tenía que ver con que yo lo conocía poco o yo no estaba tan allegado a ciertos lugares, ¿no? Y en efecto, pues la mayoría de estos pueblos, que eso es lo bonito, ¿no? La mayoría de estos pueblos, pues van a tener cierta conexión con cada uno de nosotros. Me refiero a que pues vamos a tener un vínculo, ya sea emotivo, ya sea personal, ya sea un vínculo turístico mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos lo vendieron tanto que fuimos y fuimos y fuimos y entonces ahora ya se convirtió en algo, digamos, muy peculiar y con una conexión importante para nosotros más allá de si nacimos ahí o no nacimos ahí o lo que quieran ver, ¿no? En este caso, bueno, yo les platico, pues el pueblo de Orizaba me es muy común, sobre todo porque dicen que mis tatarabuelos venían de allá, vivían allá en Orizaba, y y por otro lado, pues bueno, mi abuela y y algunos de sus hermanos, pues nacieron, si mal, si mal no recuerdo, allá. No es cierto, mi abuela no nació allá, pero pues iba toda su infancia allá a Orizaba, ¿no? Y quién sabe, bueno, pues ya yo no soy tan cercano a Orizaba, o sea, no es que vaya constantemente, pero bueno, pues al final lo he escuchado mucho dentro de mi familia. Igual, a muchos seguramente les va a pasar algo similar. Lo que sí es que el pueblo de Orizaba, pues dota, dota de nombre a, al pico más alto de México, ¿no? Al volcán más alto de México, el famoso pico de Orizaba, ¿ok? Que vamos al rato a verlo, que vamos a ver, que es uno, insisto, uno de los atractivos también de, del lugar, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿en dónde se encuentra Orizaba? Pues ahí, ay, sí, en Veracruz, justamente. Ahí se encuentra Orizaba, ¿sí?
si vemos el mapa, si volteamos como siempre, ¿no? A ver el mapa, vamos a tener, digo, no les pongo aquí la Ciudad de México, que sería una de las, digamos, de los anclajes, ¿no? De los puntos para poder ubicar, pero al final la ciudad de Puebla nos sirve muchísimo para eso. Insisto, sobre todo los que estamos aquí, ¿no? Este, los que estamos en la Ciudad de México, pues por supuesto necesitamos ver aquí, y tomar en cuenta, ¿no? Pues esta ubicación. Ahora, Puebla nos es muy útil. Puebla lo tenemos aquí. Vamos a tener la autopista que va a Mozoc, ¿no? Tepeaca, Tecamachalco, toda esta autopista, la México-Puebla, que continúa en realidad hasta Veracruz. Y en medio, ya en la región de las montañas, tendríamos Orizaba, Córdoba, ¿no? Y bueno, pues hacia adelante prácticamente ya lo que tenemos es Veracruz, el puerto de Veracruz, ¿sí? Si se dan cuenta en el mapita, no tenemos cercano el Citlaltépetl, ¿no? El, el famoso volcán Pico de Orizaba, y mucho más arriba, mucho más al norte, tendríamos Jalapa, Coatepec, Xico, digamos, toda esta zona de Perote y el cofre de Perote y toda esa región. En este mapa, como siempre lo vemos, pues, pues se ve cerquita, se ve práctico, se ve, digamos, se ve en plano, por supuesto, ¿no? Más o menos, Orizaba está a 4 horas, incluso el mapa dice 4 horas con 3 minutos. Bueno, a ver, eso fue eh, en la semana que revisé, pero igual ahorita lo reviso, pues ahorita con el poco, como siempre les digo, ¿no? Con el poco o mucho tráfico que haya, pues va cambiando un poquito. Son 230 kilómetros, por cierto, desde aquí, desde la Ciudad de México. Y miren, ahorita marcan 3 horas 33 minutos. Si nos vamos directitos, con 273 kilómetros ya de ruta, porque pues, por supuesto la distancia ya con todas las curvas y todo eso, cambia un poquito, ¿no? Pero si trazamos una línea recta desde la Ciudad de México, sería menos. Entonces, la verdad es que Orizaba es un pueblo muy, digamos, pues que también está cercano hasta a la Ciudad de México, o sea, también es práctico hasta cierto punto ir para allá. Ahora, ¿qué tenemos alrededor de Orizaba? Pues los municipios de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Atzacán, Rafael Delgado, Huiluapan de Cuauhtémoc, perdón, se llama, Río Blanco también está ahí muy cercano a Orizaba, ¿no? Que bueno, no sé si todos se acordarán, pero ahí en Río Blanco es donde se dio la huelga previo a la Revolución Mexicana, ¿no? En el periodo porfiriano, y pues es uno de los sitios que muchas veces se consideran, o más bien de los lugares en los cuales ocurrió un momento histórico que se consideran como antecedentes de la Revolución Mexicana propiamente, y que podemos pues, incluso incluir por ahí esa parte. ¿Vale? Fíjense, si ya vemos un mapita, si ya vemos un plano con relieve, evidentemente pues ya aquí ya nos encontramos, ya topamos con digamos, con esta problemática, ¿no? Bueno, problemática sobre todo por llegar al lugar, o sea, por el arribo al lugar. Ahora ya la carretera
ya no está tan peligrosa como antes. Anteriormente yo no sé quién ha ido, pero los que hayan ido se acordarán que en su momento pues era pasar por unas cumbres, la verdad, bastante, pues, o de bastante altura más bien, ¿no? Con unos peñascos hacia los lados muy impresionantes y que sobre todo cuando bajaba la neblina, o sea, casi siempre, pues de pronto no ves quién viene de frente, ¿no? Porque además era una carretera ida y vuelta y bueno, era para tener en cuenta y para temer también aquí la misma carretera. Actualmente pues, ya es una carretera un poco más ampliada, la verdad que, que no está tan peligrosa. O sea, no es peligrosa ya. Ahora se puede llegar sin problema. Aquí vemos perfectamente, pues tenemos el volcán Popocatépetl, la ciudad de Puebla, lo que les comentaba, no se ven las carreteras, pero pues estas vienen por aquí abajo y aquí estaría Orizaba. Digamos, en este cruce de las cumbres, las famosas cumbres de Maltrata, que a muchos les sonarán y les serán conocidas. ¿Sí? El volcán Citlaltépetl, que tiene, bueno, una impresionante altura. La de Orizaba se encontraría más o menos a 1236 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Pues, claro, si se dan cuenta, pues aquí bajamos, por supuesto, y ya casi es nivel del mar en todo este valle, en toda esta región de Veracruz. De hecho, estas montañas, particularmente, todas estas montañas forman una protección natural a la Ciudad de México con respecto al Golfo de México. La verdad es que pues los ejércitos invasores en la época del siglo XIX, sobre todo el francés, el estadounidense, el ejército español mismo que intentó entrar, pues de principio se topaban con toda una selva en esta región, ¿sí? En la región baja de Veracruz, que pues el clima, los mosquitos y todo lo que implicaba esa selva los iba deteniendo y sobre todo les mermaba y les golpeaba duro justamente, ¿no? Ahora, después de eso, ahora suban toda la montaña, ¿no? Toda la región fresca, fría de esta zona, pues es otra barrera natural. Sin embargo, bueno, pues, de ahí ya sabemos lo que ocurrió en ambas o en las tres invasiones importantes, sobre todo las dos francesas y la norteamericana, ¿no? Que al final los ejércitos lograron pasar, pero no por otra cosa, sino porque también traían hasta cierto punto apoyo desde la parte de adentro de la Ciudad de México, unos de ellos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, simplemente ahorita por aprovechar el propio mapita que aquí nos está mostrando justamente la región de Orizaba. Ahora, si nos acercamos un poco más, vamos a tener la ciudad de Orizaba rodeada de todas estas montañas que les mencionaba justamente, rodeada de estas montañas, y vamos a tener la zona de Río Blanco. Justamente los municipios que les mencioné, Rafael Delgado, Río Blanco, Ixtaxoquitlán, perdón, Mariano Escobedo, ¿no? De estos municipios que están alrededor y que al final pues ya están en la zona de la montaña, pero Orizaba se encontraría justamente en un valle, en el valle de Orizaba, ¿sí? Va a ser famosa Orizaba, o bueno, no famosa, sino va a tener estos atractivos, sobre todo porque pues cruza el río, el río Orizaba justamente por ahí, y entonces pues muchos de esos atractivos va a ser caminar a la orilla del río, ir por el teleférico, mirar desde las alturas, escalar todo el volcán, ¿no? Recorrer un palacio impresionante que ya no les voy a adelantar ahorita, sino hasta que veamos la imagen, pero la verdad es que todo esto, todas estas atractivos incluso naturales también convierten a Orizaba
justamente en Pueblo Mágico. Como dato importante, pues el 18 grados centígrados sería más o menos la temperatura promedio. Digo, para que se den una idea, es un lugar húmedo, pero a su vez también es un lugar fresco, ¿no? Al estar en la montaña, al estar en la altura, pues sí lo convierte en un lugar fresco, más allá, insisto, de ser un lugar húmedo. Ok, este es el escudo de armas de la ciudad de Orizaba, de la actual ciudad de Orizaba. Ahorita se los explico mucho más. De principio, pues bueno, platicarles que la ciudad de Orizaba es de origen tolteca, tlaxcalteca y chichimeca, ¿no? La región, no la ciudad como tal, el pueblo, digamos, el espacio, estuvo habitado por estos grupos. Fue nombrada Muy Leal Villa el 27 de enero de 1774. Aquí recordemos que como pueblo prehispánico, normalmente pasan a ser pueblos de indios, ¿sí? Y que como pueblos de indios no, me refiero cuando viene el proceso de conquista y el proceso de colonización, ¿no? El virreinato de la Nueva España, pues bueno, los lugares tenían una jerarquía. Un pueblo de indios, una villa, una ciudad, un real de minas o un puerto. Normalmente son las jerarquías que vamos a tener, ¿no? De acuerdo a las características físicas, las características culturales que vayan teniendo. En este caso, característica física, pues es que tenían una poca eh, urbanización. Característica cultural, pues es que era habitado por grupos indígenas y por otro lado, por una poca población. Entonces era un pueblo de indios, que posteriormente, insisto, en 1774, el 27 de enero de 1774, se convirtió en Muy Leal Villa. ¿Esto qué implica? Que solamente las villas y las ciudades, en realidad solamente las ciudades y algunas villas ya por orden real, adquieren un escudo de armas. No todos tienen escudos de armas, solamente algunos. Pero eso se los platico ahorita en un ratito, porque ya se acabó el tiempo y entonces hay que colgar. ¿Sale? Se conectan a la misma liga con la misma contraseña que les envié hace un momento.